Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta jornada formativa de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid. El tema que vamos a tratar esta tarde, como sabéis, bueno, es el derecho bancario y en particular lo que tratará la ponencia que ahora nuestra compañera va a presentar es el tema de las prácticas de las entidades financieras, de los bancos, ante casos de impagos que han sido declaradas abusivas por los tribunales. Por tanto, esta tarde está aquí con nosotros una ponente muy experta, claramente una compañera abogada, muy experta en materia de derecho bancario. Es Carolina García Santos, abogada claramente especializada en derecho bancario, con más de 20 años de experiencia en ese ámbito, en esa especialidad. Es además fundadora del despacho Gaeres Abogados. Carolina, nada, te paso la palabra para poder empezar a exponer tu ponencia y nada, muchas gracias a todos y bienvenidos de nuevo. Pues nada, muchas gracias Nico por la presentación y a Madrid y a Economics Juris por permitirme esta oportunidad. Y perdón que me fui con la presentación. Y bueno, un poco la idea de la ponencia cuando me contactan para hacerla es intentar hacerlo desde el punto de vista lo más práctico posible para tener herramientas cuando estamos en el despacho y nos llega en algún caso y poder solucionarlo. Con muchos ejemplos y tratando un poco de pasar de puntillas por cosas que ya están mucho más machacadas, como es cómo hacer una acción de revolving o cómo hacer una acción de una cláusula suelo, por ejemplo, y centrarnos más en la parte de la que no se habla tanto, como son las ejecuciones hipotecarias y esas cláusulas como son intereses de demora y comisión de posición deudora, en las que muchas veces se obtienen resultados bastante interesantes. Entonces, antes de entrar en el caso real que tienen publicado y que lo tienen en la plataforma, que como les digo es una ejecución de una sentencia de nulidad de cláusula suelo y otras cláusulas que luego les voy explicando, un poco quiero ponerlas en contexto para ver de dónde sale esa sentencia y ese procedimiento. Entonces, y lo que les quería plantear es, bueno, cuando me llega al despacho alguien del turno o un cliente particular que tiene una serie de deudas y que está en impago, ¿yo qué puedo hacer? Desde el primer momento sabemos que habrá acciones para defenderlo y acciones para atacar o para ser nosotros los que interponemos la demanda. Empezando desde el punto de vista activo, como quien dice, o de acciones que podemos ejercitar, lo primero que sabemos todos y que es lo que digo que está muy ya machacado, son las demandas contra el contrato originario, ¿no? Nos viene un cliente con una demanda, con una deuda de una tarjeta de crédito, por ejemplo, pues analizamos el contrato de tarjeta de crédito, puede ser nulo por usura o lo que sea. Podemos hacer una demanda en ese sentido. Pero esas otras hermanas pequeñas de las que no se habla tanto son el resto de acciones que podemos, conseguir de ese cliente que tiene deuda. La siguiente sería la demanda contra el contrato de cuenta bancaria. Lo más normal es que a ese cliente que tiene impagos de su tarjeta, la entidad financiera, imagínense que yo tengo una cuenta bancaria del Banco Santander y mi tarjeta es de Carrefour, Carrefour intenta cobrarme el recibo en la cuenta del Santander y sale rechazado o se abre un descubierto en el que la cuenta bancaria me paga ese recibo, pero me quedan números rojos en la cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Que lo normal es que una persona que tenga deudas de tarjeta de crédito o de préstamo también va a tener comisiones de descubierto en su cuenta bancaria. Entonces, nos viene con la reclamación que le han puesto por la tarjeta o nos viene con esas deudas de tarjeta, pues analicemos esas dos acciones. Vamos a pedirle el contrato de tarjeta, pero vamos a pedirle también la comisión de descubierto y el contrato de cuenta bancaria. Luego les voy a desgranar un poquito más cómo se hace esa acción de cuenta bancaria. Luego, por supuesto, lo normal es que si están impago es que lo hayan inscrito en un fichero de moroso, con lo cual también podremos hacer una acción por vulneración del derecho al honor. Y esto que ahora ya está tan de moda con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, como es una vulneración del derecho al honor, no lleva mediación previa, con lo cual podemos hacerla, entre comillas, más rápido que cualquier otra acción que no fuera de esta naturaleza. Y luego, por supuesto, también la ley de segunda oportunidad, y yo aquí sí lo que quiero decirles es que no debe ser la primera opción. Tenemos que analizar primero el contrato de cuenta bancaria, el contrato de tarjeta de origen o todos los contratos que tenga el cliente y si no queda más remedio, acudir a la ley de segunda oportunidad para liberarlo de sus deudas. Entrando en lo que sería ese contrato de tarjeta, ese contrato de préstamo hipotecario, ¿qué acciones podemos ejercitar?
rápidamente. Primero, usura, todos lo sabemos, 6,3 puntos sobre el tipo medio de la fecha de contratación. Usura. Ojito con la usura, porque el Tribunal Supremo acaba de decir que hay una limitación en la prescripción y son 5 años y 82 días. Así que la usura cada vez va a ir quedando atrás y para dejar paso a la nulidad por falta de transparencia. La nulidad por falta de transparencia, por el contrario, el Tribunal Supremo está muy a favor y ha dictado 3 sentencias muy importantes, 30 de enero de 2025 y 14 de febrero de 2025, las primeras sobre nulidad de contratos de tarjeta de crédito. Y luego las otras, que es un poco el motivo de la ponencia, son esas pequeñas cláusulas que vienen también en esos contratos y a las que muchas veces no les prestamos tanta atención, como son la comisión de posición deudora, esa cantidad fija que te cobra el banco cada vez que te retrasas, por ejemplo, en el pago de la hipoteca y te cobran 20 euros, 20 euros, 20 euros, 20 euros. Además te cobran intereses de demora, que todos sabemos que son nulos y superan en 2 puntos el interés remuneratorio. Todos lo superan. La gran mayoría de documentos de préstamos hipotecarios, sobre todo antiguos, lo superan. Luego también tenemos comisiones de apertura, seguros de prima única. Con lo cual, no nos quedemos solo con la nulidad por usura y la falta de transparencia, sino vamos también a esas otras cláusulas a la hora de analizarlas. Y aquí, como les decía, intento ponerle ejemplos para que ustedes vean cómo sí es interesante hacer reclamaciones de este tipo, de comisión de posesión deudora e intereses de mora, sobre todo con este tipo de clientes, ya digo, gente que ha incurrido en impago. En el lado izquierdo tienen un ejemplo de una demanda que hicimos. Esto es un préstamo hipotecario, ven ahí que tienen gastos y comisión de apertura, pero es que solo de interés de demora y de impago son más de 6.000 euros. Son 5.207,05 y 956,78 solo de comisión de posesión deudora e intereses de demora. Por eso, cuando tenemos un cliente con impago, debemos, entre comillas, aprovechar para ejercitar todas las acciones que podemos. El que les pongo a la derecha es un caso, desde mi punto de vista, más interesante todavía, porque también se reclamó comisión de posesión deudora e intereses de demora. Por esos importes, 2.261 y 125,48. En total, unos 2.300 euros. Pero lo importante de este caso es que ni en la escritura de préstamo hipotecario que firmó la señora, ni en la escritura en la que se había subrogado, en ningún lado venía la comisión de posesión deudora. ¿Y de dónde salió? Pues les digo de dónde. En enero de 2020, nuestros amigos del Banco Santander mandaron una comunicación como esa, diciendo que a partir de ahora todos los contratos, de todo, de préstamo hipotecario, de tarjeta, de lo que fuera, iban a tener una comisión de posesión deudora de 39 a 49, de 49 euros en este caso. Bien, pues yo esta demanda la presenté en esta comunicación de otro cliente, que no era esta señora, sino con este documento y acreditando con los extractos que efectivamente se la estaban cobrando. Y aquí tenemos el resultado. O sea que pueden utilizar la captura de pantalla de esta comunicación, por si tienen algún cliente del Banco Santander, y presentar las demandas que hagan falta. Y ahora la gran pregunta. ¿Y qué pasa si la entidad no cumple? Yo tengo mi demanda de cláusula suelo, de comisión de posesión deudora, de intereses. Muy bien, todo fantástico, todo estupendo. Se lo mandamos al cliente, mira qué bien. Y el cliente empieza al mes o al mes y medio. Oye, mi dinero, oye, mi dinero, oye, mi dinero. Bueno, pues aquí entramos a lo que es el caso real que tienen publicado y cómo todas las vicisitudes que tuve que soportar hasta conseguir esta ejecución de esta sentencia. Esto es ese caso real. Me parece que tienen la demanda y tienen la sentencia. La demanda era un procedimiento del año 2017, porque todavía estaba presentado en el 1 bis. Una demanda de cláusula suelo, entre comillas, normal. Y hay una entidad aquí muy importante que se llama Caja Canarias, la antigua Caja Canarias, que ahora la absorbió Caixa, que descubrimos que tiene una cláusula un poco extraña. Y es que al hacer liquidaciones de cláusula suelo, nos damos cuenta que en determinados años daba a devolver, el importe era negativo, es decir, que el cliente tenía que devolver cantidades. Esto no nos cuadraba y entonces descubrimos que hay un tipo o un modelo de redacción de cláusula suelo y de diferencial de Caja Canarias que se establece de una forma un poco extraña porque dice, vas a pagar el 0,5 más el Euribor, y luego pone el límite. Y luego debajo dice, el diferencial real se formará a partir de calcular sobre 2,2 las siguientes bonificaciones. Esto era tan confuso que el banco, históricamente, cuando todavía era Caja Canarias, lo aplicaba con el 0,5, o sea, 0,5 menos bonificaciones. De repente no, porque esto no es casualidad. En 2017 sale el Real Decreto 1/2017 para el tema de las cláusulas suelo, que Caixa se da cuenta que puede interpretar este contrato de manera diferente y a partir de 2017 le sube la cuota hipotecaria de todos sus clientes. Como digo, esto es una demanda de 2017, esto acababa de pasar. Entonces, ya en la demanda
había solicitado que se declarara nula la cláusula suelo y que se condenara a la entidad a aplicar un diferencial del 1,55. Lo del caso concreto en realidad es un poco lo de menos, porque cada procedimiento puede ser un mundo. Lo importante es todo lo que pasa en cuanto a la ejecución. Como les digo, sale la sentencia, el cliente empieza a llamar, que dónde está su dinero, Caixa presenta una liquidación, yo me opongo diciendo que no es correcta, y por el juzgado nos remiten a la ejecución. Oiga, no, aquí dice que en ejecución de sentencia, váyanse ustedes a ejecución de sentencia y ahí ya veremos. Muy bien, encargo un informe pericial de parte y presento una demanda de ejecución cuantificada, hasta el día de hoy me tienes que pagar 5.000 euros, y por obligación de hacer. Oye, tienes que empezar a aplicar el diferencial correcto en las liquidaciones sucesivas. ¿Qué pasó? El juzgado no me hizo ni caso, para variar. Se despacha ejecución por obligación de hacer en mayo del 2021 y le dicen al banco, oiga, liquide usted bien. Yo creo que esto a nadie le sorprenderá. Por supuesto, la entidad lo que hizo fue presentar la misma liquidación que había presentado antes. Entonces, voy yo. Que no, que esto no está bien, que esto está mal liquidado, que fíjese usted, que cómo va a dar negativo, todos los argumentos que se me ocurrieron dar, y solicito la designación de perito judicial. El perito judicial presenta un informe que me da la razón en cuanto al importe el que yo había cuantificado la demanda ejecutiva inicial. Pero claro, un informe pericial siempre va a estar limitado en el tiempo, porque yo tengo que obligar a la entidad que la liquidación que me va a hacer mañana la liquida en 1,55. Y esto no había manera humana de conseguirlo. Entonces, íbamos liquidando parcialmente. Pues se consiguió ahí unos 5.000 euros hasta la fecha de emisión del informe. ¿Qué pasa? Le siguen generando liquidaciones mal. Y yo empiezo con una estrategia que se puede llamar martillo pilón. Cada 6 meses, cada año, trácata. Liquidación, oye, este año me has liquidado de más, esto es lo que me tienes que devolver, y empiezo a pedir muy machaconamente multas coercitivas. Póngale multas, póngale multas, póngale multas, póngale multas. Esta discusión empieza en el 21. Y yo, más o menos, cada 6 meses, otro escrito. Y otro escrito. Y otro escrito. Al final, yo creo que el juzgado se hartó tanto como yo, y por fin impuso multas coercitivas de unos 2.000 y pico euros. Se las impuso en julio. No cumplieron ni en agosto ni en septiembre. Y yo cuando en septiembre presenté el escrito de que no habían cumplido, ahí ya yo creo que se armó la marimonera y conseguí esta resolución, que la tienen ahí publicada, en la que condenan por daños y perjuicios a entregar a mi mandante 2.750 euros más en concepto de indemnización de daños y perjuicios. Esto no es nada habitual, normalmente la indemnización de daños y perjuicios son simplemente los intereses, pero aquí conseguimos estos 2.750 euros más. Con esto les quiero decir dos cosas importantes. Hay una sentencia del TJUE de 15 de junio de 2023 que dice que se puede y se debe indemnizar a los consumidores con más cantidades de lo que sean los intereses, porque pueden haber sufrido más daño. Y además, el propio artículo de los daños y perjuicios en las liquidaciones, en el 706 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, también establece que se pueden obtener daños y perjuicios por incumplimiento en la ejecución de sentencia. Con lo cual, lo interesante es que esta indemnización que se está consiguiendo no estaba en la sentencia. Esto es como consecuencia del incumplimiento de la ejecución. Y ahí que conseguimos estos 2.750 euros extra para el cliente. Bien, terminando con esto, ya tenemos lo que es una acción que hemos ejercitado nosotros, una ejecución que hacemos nosotros y pues un resultado favorable. Ahora vamos a ver lo que sería esa otra acción o idea que les ponía que, oiga, ese cliente que resulta que debe cantidades, vamos a analizar su contrato de cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo, el 13 de marzo del 2020, dictó una sentencia que dice que la comisión de descubierto es correcta, que consiste en un servicio en virtud del cual el banco te está prestando un dinero durante un determinado periodo de tiempo, pero con unas limitaciones. Es válida siempre y cuando no supere las 2,5 veces el interés legal y no tenga una comisión fija. Si tiene una comisión fija, se tiene que incorporar en el cálculo para ver si supera o no las 2,5 veces de interés legal. Y luego que no se aplica más de una vez. Normalmente no se aplica más de una vez, en eso no hay problema, pero absolutamente todas las comisiones de descubierto que he visto superan este límite. ¿Por qué? Porque normalmente, esto es un contrato de cuenta bancaria, el que veíamos antes, del Banco Santander. En el límite está justo al límite, está perfecto. Esto era un contrato que en el momento en el que se suscribe el interés legal del dinero es del 3%, por 2,5, 7,50, ¿vale? Está dentro del límite. Pero la parte inferior aquí
pueden ver que hay una comisión fija de 39 euros. Pues con esos importes, ahí se produce un incremento más allá de 2,5 veces el interés legal del dinero. ¿Y qué pasa muchas veces con los contratos de cuenta bancaria? Que no los tenemos, pero es que no los tenemos nosotros, ni los tiene el banco. Va a tener un contrato del año 96. ¿Cómo acreditamos que esa comisión de descubierto se está cobrando? Cogemos un extracto y analizamos lo que está pasando. En este caso, esto es una captura de una demanda que hice, en la que cuento un poco lo que ha pasado. El 4 de julio de 2017, la señora entra en impago, debe 25,84 y regulariza la situación X días después, el 11 de julio de 2017. Concreto, 7 días después. Y le cobran una comisión de descubierto de estos 39 euros que estábamos viendo. Si se cumpliera el límite, hacemos 25,84 por el tipo de interés del 7,5 por los 7 por 365, le tendrían que haber cobrado 3 céntimos y le cobraron 39. Con lo cual, acreditamos que se ha excedido ese límite y obtenemos sentencia favorable. Esta es la sentencia favorable de estas cuentas bancarias, que además era el mismo cliente que vieron antes, que le habíamos conseguido esas cantidades a través de ese documento de comunicación de enero del 2020. Bueno, esto ya creo que se lo expliqué. ¿Qué pasa si el cliente no conserva el contrato? Si no conserva el contrato de cuenta bancaria, se puede acreditar tal como decimos antes. Si no conserva el préstamo hipotecario, lo puede obtener a través del notario que tenga el protocolo archivado. Y si no tiene el contrato de tarjeta, por ejemplo, también se pueden presentar demandas por falta de transparencia por no conservación del contrato. Se acredita la relación jurídica con un recibo, con una carta, con unas cartas de notificación actualizada, lo que sea. Se hace alegaciones sobre falta de transparencia porque no se conserva el contrato y lo normal es que se obtenga un resultado favorable. Ojo, que lo normal es que aparezca el banco con el contrato. Es lo habitual. Ahí ya tendremos que analizar si está firmado, si no, si es verdad que se le había remitido. Bueno, un poco la dinámica habitual. Muy bien. ¿Y qué pasa si nos viene el cliente con que le han puesto un monitorio? Que resulta que es que le ha llegado una notificación a su casa y le han puesto un monitorio porque debe dinero a X cantidad, a X entidad. Bueno, los mecanismos habituales de oposición a un procedimiento monitorio son los que les pongo. El primero y fundamental, falta de prueba. Las entidades y sobre todo las cesionarias son muy vagas. Les van a llegar con un certificado firmado muchas veces por el mismo abogado que está firmando la demanda, diciendo que la deuda es no sé qué cuantito, porque el contrato es no sé cuánto, y ya está. Con lo cual, primer motivo de oposición siempre, falta de prueba y falta de presentación de la liquidación completa. Siguiente escalón de defensa, nulidad radical del contrato. Bien por falta de transparencia o elegibilidad del contrato. Ya lo hemos visto, sobre todo los contratos muy antiguos no se ven absolutamente nada. Nulidad radical por usura. También, más 6,3 puntos, lo mismo. Condiciones leoninas. Esto es una doctrina que tiene la Audiencia Provincial de Zaragoza, yo no la he visto en ninguna otra audiencia, que dice que se puede declarar nulo en aplicación de la Ley de Represión de la Usura, no solo porque el tipo de interés supera unas determinadas cantidades, sino también porque coloquen al deudor en una posición de deudor cautivo. Y ahí lo considera condiciones leoninas y lo declara nulo, no por falta de transparencia, sino por aplicación de la Ley de Represión de la Usura. Y otro, que en algún caso hemos tenido, es de crédito falsario, que es el típico supuesto en el que al cliente le prestan 10.000 euros, pero firma un reconocimiento de deuda como que debe 15. Eso es un crédito falsario, porque está falsificando el capital pendiente. Vale, y aquí una de las cosas que yo siempre me he planteado y en las que siempre he tenido la gran duda es, en casos de nulidad radical, ¿qué hago? ¿Reconvengo o no reconvengo? Mi teoría, antes de la entrada en vigor de la ley que cambió las condiciones generales de procedimiento ordinario a verbal, era que solo reconvenía cuando era un ordinario, porque podía meter nulidad de condiciones generales si acumulaban por ordinario y no era un procedimiento verbal. Ahora que son condiciones generales de la contratación y van por verbal, normalmente en los verbales se podrían reconvenir. ¿Yo qué hago? Solo reconvengo cuando creo que el cliente va a recuperar cantidades. Si no, simplemente me opongo. Porque lo más normal es que desestimen la demanda inicial parcialmente sin condenar en costas y que en la reconvención tampoco nos pongan costas. Aunque deberían, pero la realidad es esa. Y, por supuesto, siguiente escalón. Estas pequeñas cláusulas que parece que nunca le damos tanta importancia. Esa comisión de posición deudora, esos 30 euros que nos cobran siempre, los intereses de demora, más 2 puntos,
apertura, son muy frecuentes, sobre todo en los contratos, por ejemplo, de coches, que las comisiones de apertura sean más altas, que estén financiadas, que generen intereses remuneratorios. Seguro de prima único financiado, también son muy frecuentes en los contratos de adquisición de vehículos a motor. Y el siguiente escalón. Esto es una cosa que yo siempre intento, cosa que normalmente no consigo, ¿vale? Pero si yo analizo todas estas cláusulas que yo les he dicho y resulta que la señora en concreto, cuando le declaran el vencimiento anticipado, con todas estas cláusulas, hubiera tenido un derecho de devolución a su favor de una cantidad X, 1.200. La señora, por la comisión de apertura, el seguro de prima único, no sé cuánto, le tendría que haber devuelto 1.200 euros. Y resulta que le declaran vencido el contrato cuando debía 500 a la entidad. Yo ahí siempre intento la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado. La verdad que no con mucho éxito, porque si bien el vencimiento anticipado en préstamos hipotecarios está muy claro, en préstamos de adquisición de vehículos a motor o tarjetas de crédito, no tanto. Y lo normal es que lo compren ese argumento del vencimiento anticipado. Me estiman las comisiones, me reducen la deuda, pero declaran válido el vencimiento anticipado. Y ya por último, un poco para adelantarnos a esto que va a pasar después del 3 de abril, sería ese requisito de procedibilidad. Porque si bien nosotros, cuando demandemos entidades financieras, no tenemos que cumplir la mediación, porque el 439 y el 439 bis nos permite simplemente hacer una reclamación previa y en un mes, si no nos han contestado, ya nos vamos a procedimiento judicial. A la inversa, la entidad que me va a demandar a mí sí tiene que cumplir las medidas, la mediación. Con lo cual, cuando nos empiecen a llegar monitorios a partir del mes de abril, ya empezaremos a decirnos, no, oiga, usted tenía que haber cumplido una mediación previa y no admita esta demanda. Con esto, y ya les terminaba aquí con el porqué verbal, cuidado, porque hay muchas entidades que, para evitar el trámite específico de la oposición al monitorio y de las cláusulas abusivas, porque muchos jueces, por más que se supone que es obligatorio analizar de oficio cláusulas abusivas, no lo hacen, cuidado porque están metiéndose muchas entidades directamente al verbal para presentar la demanda sin que haya trámite de análisis de cláusulas abusivas y porque además el plazo para contestar es de 10 días, con además costas. Con lo cual, cuidado con los plazos porque muchas veces no nos damos cuenta de la diferencia, pensamos que es un monitorio, calculamos 20 días y después resulta que es un verbal que tendríamos que haber contestado en 10 días. Aquí les dejo un poco lo que es un modelo sencillo de oposición a procedimiento de monitorio. ¿Por qué? Porque saben que tendrían que analizar los jueces las cláusulas abusivas, pero hay todo un conjunto de cláusulas y de circunstancias que los jueces no pueden analizar de oficio. La usura no se puede analizar de oficio. La falta de transparencia tampoco. Entonces, ¿yo qué le digo a los clientes que llegan con una deuda de 600 euros al despacho? Digo, mira, yo para hacerte una oposición al monitorio que te cobré yo más de lo que le vas a pagar a la entidad, cógete el modelo, presenta todo, que prescripción, que usura, que transparencia, que todo, y que el juzgado sea el que resuelva. Porque así le das la oportunidad al juez de turno o a la jueza de turno para que analice todas las cláusulas en su extensión y pueda adoptar una decisión que sea pues, más justa. Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces nos encontramos con gente que le ha llegado un monitorio, no se ha enterado de nada, no se ha opuesto y nos llega con la ejecución. Y cuando nos llega con la ejecución, aquí les doy dos trucos. Ya tiene la ejecución. Al monitorio no dijo nada. Primer truco. Resulta que el que nos reclama es el cesionario. Inves Capital, EO Financiera, no sé ni cuántos los nombres. Cualquiera de estas entidades. Si esta entidad es la que nos demanda, resulta que podríamos demandar al acreedor cedente. Porque la sentencia del 24 de enero de 2024 lo que dice es que, en principio, se puede demandar al cesionario, pero también podríamos demandar al acreedor cedente. Con lo cual, nos llega un monitorio ya en ejecución de Inves Capital, porque resulta que Carrefour le cedió mi deuda de la tarjeta de crédito. Muy bien, en esta ejecución poco vamos a poder hacer, aunque un truco les planteo ahora. Ya les digo, en esta ejecución poco podemos hacer, pero puedo coger todo ese expediente y puedo coger el contrato que ya está en el monitorio y dirigir mi acción contra Carrefour, por falta de transparencia, por usura o por lo que sea, ejercitando la acción contra el cedente. Y el otro truco, que también les digo, que lo he intentado algunas veces, no con mucho éxito, porque tenemos que ser conscientes que los jueces son personas y que tienen muchas cosas aprendidas en su cerebro, ¿no? Entonces, esta sentencia del TJUE del 29 de febrero de 2024 ataca la institución de cosas juzgadas y dice, en aquellos procedimientos monitorios que se transforman en una ejecución en la que no se ha tramitado
una nulidad de cláusulas abusivas. En la ejecución se pueden analizar las cláusulas abusivas y se puede pedir a la entidad demandante en este caso sí, demandante, que entregue las liquidaciones para ver qué es lo que están cobrando. ¿Esto en qué consiste? Esto fue una cuestión prejudicial que se planteó por un juzgado, porque muchas veces pasa lo siguiente. La entidad presenta un monitorio. Allí no aparece nadie. Presentan 5.000 euros, pues 5.000 euros se va a ejecución. Cuando vas a ejecución y el juez lo va a ejecutar, se da cuenta que hay cláusulas abusivas, pero que nadie las examinó en la fase de monitoreo. Pero las tiene. Si nosotros vamos con esta sentencia y alegamos cláusulas abusivas, con esta sentencia en la mano, deberían analizarla. Y sobre todo, se le debería pedir a la entidad que entregue la liquidación. Porque por mucho que haya habido un monitorio en el que han presentado una liquidación diciendo son 5.000 euros lo que esta gente debe. Bueno, muy bien, pasan a estos 5.000 euros. Pero si yo llevo aquí con esta sentencia en la mano y le digo en la ejecución, no, pide la liquidación, y resulta que en esa liquidación esos 5.000 euros se derivan de que hay un montón de intereses de demora, por ejemplo, abusivos, comisiones de posesión de obra, lo que sea, también en ejecución se puede analizar. Con lo cual, les dejo esta herramienta para que ustedes la usen si pueden, aunque para mí ha tenido más éxito la primera, que es demandar al acreedor cedente. Pues la verdad que he ido muy rápido. Me he comido un poco el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta o alguna cosa en la que quieran profundizar un poquito más. Hola, Carolina. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Vale, mira, ha llegado una pregunta que preguntan, ¿la deuda que están reclamando en un monitorio, si ya ha sido pagada parcialmente, es motivo también de reclamación? Una deuda en un monitorio que has pagado en la ejecución, tendría que ver un poquito más el caso, a ver si me centro. Se ha pagado parcialmente. Entiendo que se ha pagado una parte y le están reclamando el resto. Claro, es que, por ejemplo, podemos hacer la acción contra el cedente porque a lo mejor ese contrato lo anulo por usura. Yo he pagado un montón de tiempo. Le he pagado al cedente y le he pagado al cesionario. Cuando vaya contra el cedente, lo más probable es que al liquidar me va a poner al final que ha cedido el crédito y que ese importe supuestamente está pagado, porque es que se lo ha pagado el cesionario. Entonces, lo que yo le haya pagado al cesionario no me lo va a devolver el cedente, pero sí que le puedo reclamar todo lo que haya abonado de más al cedente en origen. No sé si con eso respondo la pregunta. Vale, bueno, si no ha quedado claro, nos lo vuelvo a decir y Bueno, lo volvemos a... Tengo por ahí también los enlaces o lo que sea por si quieren preguntarme directamente, claro. Vale. Bueno, pasamos a la siguiente y si nos vuelven a decir algo sobre la anterior, volvemos a ese tema. La siguiente es, le dice que perdona, pero has indicado qué hacer en caso de no tener el contrato, pero no te ha podido escuchar. Que si por favor puedes repetir lo que has dicho. Sí, esa es la eterna pregunta. Y además, la Audiencia Provincial de Madrid es de las primeras que empezó a decir que si no se entrega el contrato por parte de la entidad financiera, el contrato es nulo por falta de transparencia. De cajón, siempre. Si la entidad no presenta el contrato, no puede acreditar ningún tipo de transparencia porque no sabes cuál es el contenido. Entonces no se supera ni siquiera el primer control. Entonces, ¿qué hago yo en estos casos? Cualquier documento que me pueda permitir acreditar la relación jurídica. Tengo un recibo, tengo un extracto, tengo lo que sea. Reclamación previa a la entidad, solicitando el contrato y las liquidaciones. Normalmente no me hacen ni caso o presentan un contrato que no está firmado. Y contra eso, demanda. Vale, pues pasamos a la siguiente. Nos preguntan que si la deuda proviene de una prestación defectuosa o no entregada, ¿se puede reclamar? En un monitoreo. Siempre que sea una deuda cedida, siempre que sea una deuda cedida, yo tengo acción contra el cedente originario. Si es de una prestación defectuosa, habría que ver el contrato de origen. Ahí yo creo que no tendrías margen. Si el que te demanda es el que te hizo la prestación y tú en el monitorio no hiciste nada, solo tendrías la opción de las cláusulas abusivas por la sentencia del TJUE. Pero bueno, para eso tendrías que ser consumidor. Esto no vale para todo. Esto es solo para los supuestos en lo que es un consumidor contra una entidad financiera o una entidad adherente. Vale, esto creo que va en relación al anterior y dice, ¿y si con el requerimiento previo no aportamos el contrato? Perdón. Es que eso es lo más frecuente. Entidades, por ejemplo, Caixa. Caixa no aporta el contrato firmado nunca jamás en la vida. Entonces,
Es verdad que hay gente que intenta diligencias preliminares. Para mí es darme contra una pared porque nunca consigo nada. Hay gente que intenta procedimientos ordinarios por obligación de entrega. Cuidado con los que son una antigüedad más de 6 años porque no nos lo van a dar. Pero es que yo creo que es complicarnos la existencia innecesariamente. Yo tengo acreditado un extracto, uno, de que tengo una tarjeta y pago 100 euros al mes. Le he hecho una reclamación y he pedido el contrato. No me responden. Demanda. Son ellos los que tienen que acreditar que han actuado de una forma transparente. Y yo te estoy diciendo, no tienes el contrato. Es tanta la falta de transparencia que es que ni siquiera conservas el contrato y tienes obligación de conservarlo. A partir de ahí, demanda. Esas sí que es verdad que tienen un problema y que se complican con la ejecución, porque nunca sabes la fecha de contratación. Entonces, si tenemos recibos, lo más antiguo posible para poder echar para detrás la fecha. Vale. Nos preguntan ahora, ¿cómo haces en este tipo de procedimientos ahora que están recortando considerablemente las costas? La gran batalla. Pues bueno, sigo presentando por indeterminada. Sí que es verdad que estoy empezando a presentar algunas demandas para poder acumular por cuantía determinada, y entonces acumulo por debajo de los 15.000 euros en los verbales, y luego pues batallar en las tasaciones de costa, como siempre. A nosotros también, por ejemplo, en los juzgados de La Laguna, que era el especializado, también nos las han reducido bastante, y bueno, pues seguimos batallando, tocando todos los palos, un colegio de abogados o lo que sea. Pero bueno, son las condiciones en las que tenemos que jugar. Es verdad que se supone que está por venir la aprobación de nuevos criterios orientadores con la ley no me acuerdo cómo se llama, la ley de eficiencia de la justicia. No, la ley de eficiencia es la ley 1/2025. Es la ley de derecho de defensa. Se supone que en marzo iban a aprobar unos criterios orientadores ya para todos y generalizados. Todavía no lo he visto, pero bueno, a ver si podemos por lo menos actualizarlos, porque no sé cómo estarán en otros partidos judiciales, pero nosotros en Canarias tenemos unos criterios orientadores que son del año 2008 y cada vez, en lugar de subirlos, nos los bajan. Entonces, bueno, seguimos luchando. Vale, continúo. Ahora nos preguntan que si el acreedor tiene legitimación para reclamar una deuda, si ha habido una cesión de crédito mal notificada. Si el acreedor tiene legitimación para acreedor. Se supone que no, que una vez cedida ya para no. reclamar la deuda, si ha habido una cesión de crédito mal notificada. Yo entiendo que la pregunta debe estar más formulada, porque el acreedor, una vez la cede, ya no tiene legitimación. Pero ya sería muy tonto intentar hacer una demanda y aportar tú la cesión de crédito. Creo que la pregunta se refiere a si tengo legitimación para hacer una acción contra el cedente en caso de que la deuda haya sido cedida. Y ahí es por lo que les ponía la sentencia del Tribunal Supremo de enero del 24, el 24 de enero del 24, que dice que lo normal es que me dirija contra el cesionario, pero puedo también dirigirme contra el cedente. Ese es el truco para cuando ya la ejecución está todo vendido y puedo entonces ejercitar acciones contra el cedente. Vale, ahora nos han puesto un ejemplo y dice que una persona que debe dinero a un banco, que ese banco cede la deuda a otra entidad, el deudor sigue pagando al acreedor original, pero no sabía que había una cesión. ¿Puede el nuevo acreedor exigirle el pago nuevamente? No, si la cesión no está notificada, no. O sea, se supone que en el momento en el que se comunica la cesión, dejan de tener efectos liberadores del pago aquellos pagos que yo haya hecho al acreedor originario. Pero si no lo has sabido y tú has seguido pagando al acreedor originario, esas cantidades son oponibles al cesionario. Vale, a ver si llega alguna pregunta. Bueno, Katy ha preguntado que si puede volver a ver la jornada y si la jornada, bueno, decíroslo a todos que la jornada está siendo grabada y luego se publicará en nuestro canal de YouTube. Vamos a ver si entra alguna pregunta más. Mira, ha entrado otra. Dice, una empresa que acuerda con su proveedor quitar parcialmente la deuda antes de que ésta sea cedida a un tercero, ¿puede el nuevo acreedor reclamar la totalidad de la deuda original, desconociendo lo que se ha quitado parcialmente? No, porque si has llegado a un acuerdo con el originario tiene que ceder la deuda que tiene, no una deuda que no tiene. Entonces, si has llegado a un acuerdo para reducirla, otra cosa es que ese pacto o ese acuerdo esté condicionado.
y te digan, yo te hago una quita del 50% si tú cumples no sé qué cuantito. Tú no lo cumples, entonces como consecuencia de la condición, esa quita deja de tener validez, pero si es un acuerdo sin condicionante ninguno, no tiene por qué. Vale, me vuelven a preguntar que se ha cortado, me dicen, la voz sobre si la jornada es grabada. Sí, la jornada está siendo grabada y luego se publicará en el canal de YouTube. Ha llegado otra pregunta y nos dicen, con la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica 1/2025, ¿es obligatorio someterse a los MASC con carácter previo a formular demanda de suelo o gastos? No, gracias a Dios. A ver, artículo 439.5 y artículo 439 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, modificados por la Ley Orgánica 1/2025. En materia de consumidores, el procedimiento es prácticamente el mismo. Desde mi punto de vista, la única diferencia es que hay que responder en vía extrajudicial. ¿Qué hacíamos antes? Presentábamos una reclamación previa, el banco nos respondía que no, que todo estaba fantástico, maravilloso, transparente y no sé cuánto y no sé qué, y nos íbamos a demanda. Esto es prácticamente lo mismo, porque en lo que dice el 439 es una reclamación previa al servicio de atención al cliente de la entidad. Si te responden que no, automáticamente tienes abierta la vía judicial. Que no te responden en el plazo de un mes, fíjese que han cambiado los términos y los plazos. Que no te responden en el plazo de un mes, demanda judicial. ¿Y cuál es la diferencia? Si te responden que sí, en parte, ahí tú tienes que responder y decir, no, oye, yo sigo diciendo que me falta la cláusula no sé qué, y lo que sea. Ahí sí es importante responder, no dejarlo simplemente y mandarnos directamente a demanda. Entiendo yo que hay que hacer esa respuesta. Pero afortunadamente no hay que hacer ni mediación, ni nada de esto. Vale. Vamos a ver si entra alguna pregunta más. Bueno, contestan que muchas gracias a la respuesta. Aprovecho para ver, estoy perdiendo la voz por segundo. Mira, ha llegado otra. Dice, si tienes un contrato de usura, pones la RP y mencionas que la TAE está manipulada, pero no aludes directamente a la situación de usura, ¿esto tiene algún impacto en el proceso? En la reclamación previa, entiendo. No, dices que es usura, pero no, yo entiendo que no. De todas maneras, yo, por ahora, presentamos informes periciales de TAE real y no sé cuánto, y intentamos de todas las maneras humanas, habidas y por haber, que nos compren el argumento de que la TAE real es más elevada y normalmente pasan de la usura y se van siempre a la falta de transparencia. No lo declaran nulo por usura, sino que se van a la falta de transparencia. Lo cual, en las circunstancias actuales, que el Tribunal Supremo ha limitado los efectos de la usura, ni tan mal, porque prefiero que me condenen por falta de transparencia. Porque una de las razones por las que yo siempre presentaba usura en los préstamos es que el préstamo es muy fácil de entender, supuestamente. Porque si te dicen, te presto 10.000, tiene usted que pagar no sé cuántas cuotas y estos son los intereses, poco más te van a tener que explicar. Pero si resulta que te dicen que pagas 10.000 y que tu TAE es del 10%, pero resulta que no es verdad, porque tienes un seguro que sí es vinculante y lo tienes que abonar, porque tienes una serie de condiciones que tendrían que haberse incluido en la TAE, entonces, en lugar de ser nulo por usura con limitación de 5 años, me voy a falta de transparencia, que no tengo limitación temporal ninguna. Vale, ahora nos ha llegado otra que dice, para solicitar la nulidad del seguro de prima única, ¿qué documentación necesito y cómo formulo la demanda? Vale. Yo normalmente distingo dos tipos, que son los que están en un préstamo hipotecario y los que están en otro tipo de contratos. Ya les digo, normalmente los préstamos de coche. En los préstamos de coche es muy fácil porque en la primera página del contrato te pone comisión de apertura 3%, seguro de prima único financiado, no sé cuánto. O sea, ya lo tienes en el documento. En los préstamos hipotecarios no es tan fácil, porque hay algunos en los que está incluido en la escritura y se dice, te presto 100.000 euros, de esos 100.000 euros, 6.000 van al pago de la prima única financiada. Con la escritura, punto y se acabó. Si no es así, necesitamos el otro contrato, el contrato del seguro de prima única para ver en qué términos está establecido. Una vez hecho esto, por ejemplo, para un contrato de coche, yo lo que hago es articulo la demanda como de cláusulas abusivas, condiciones generales de la contratación y que es nulo. Y acompaño un informe pericial, pues además tengo la suerte de tener una socia que es economista, y entonces acompaño un informe pericial en el que se calculan las cantidades a devolver como prima no consumida. Es una regla de 3 en realidad, tengo una tabla de Excel que lo hago muy, muy fácil. Pongo
cuantía, por ejemplo, 6.000 euros. 6.000 euros es para una duración de 30 años. Pues si son 30 años, me sale 2,5 euros el día. Vale, pues yo he hecho la reclamación el día no sé cuánto. Me faltan hasta cumplir los 30 años, 360 días. 360 días por 2,5 y ahí obtengo la cantidad a recuperar. Y luego, además, calculo los intereses remuneratorios que he abonado en exceso durante todo el tiempo por esa cantidad. Por la cantidad que me falta, no por el total, sino por la cantidad que me falta, que es la que me tendrían que devolver. Es decir, ¿me tienes que devolver 3.000? Sí, pero me tienes que devolver 3.000 que me faltan por consumir, intereses remuneratorios que yo he pagado por esos 3.000 que me vas a devolver, más interés legal. Vale, pasamos a la siguiente. Nos dicen, ante una demanda por impago de intereses y posible usura, para oponerte y si no sabes si hay algo pagado en exceso, ¿cuál es procesalmente lo correcto? Reconvención con solicitud de nulidad. ¿Y cómo pido el contrato y todo lo pagado, recibos, etcétera? A ver, repite porque no me enteré. Perdóname. Vale, no, vuelvo a repetirlo. Ante una demanda por impago de intereses y posible usura, para oponerte y si no sabes si hay algo pagado en exceso, ¿cuál es procesalmente lo correcto? Reconvención con solicitud de nulidad. ¿Y cómo pido el contrato? Y todo lo pagado, recibos, etcétera. Ante la duda, yo utilizo el 328, una solicitud de exhibición. Es decir, depende de la cuantía. No. Bueno, también es verdad que ahora se van a modificar, pero bueno, antes, en lo que era monitorio y se transformaba en verbal y yo no tenía plazo para hacer absolutamente nada, ahí me oponía con todo y solicitaba la exhibición. Pero claro, aquí hay que jugar un poco con la estrategia, porque si yo le estoy diciendo, oiga señor, usted no me ha presentado absolutamente nada y no me ha acreditado absolutamente nada, pues ¿para qué le voy a dar la oportunidad de que lo presente con un 328? ¿Vale? Entonces, en función de las circunstancias del caso, lo pido o no lo pido. Pero imagínense que yo alego falta de acreditación de prueba, 217, no sé cuánto, no sé qué. Y además, en el otro sí, le digo, pero es que además te doy la oportunidad de presentarlo, que me presentes el contrato y que me presentes las liquidaciones. En la oposición al monitorio. Ahí lo normal es que le den traslado, haga la impugnación y, sorpresa, es que los muy cabrones la tienen, perdón por decirlo de esta manera, lo presentan en ese momento. Con lo cual, con el procedimiento que estaba en vigor hasta el 30 de abril, hasta el 3 de abril, no podíamos decir nada. Entonces, muchas veces me adelantaba y pedía vista. Cuando los veía venir, me adelantaba y pedía vista, porque en la vista sí puedo hacer alegación. Ahora, con la modificación de la Ley 1/2025, el procedimiento verbal ha cambiado y tengo margen para decir después algunas cosas. Entiendo yo que se va a aplicar también a los monitores. Con lo cual, mi estrategia sería normalmente oponerme, solo oponerme, si no tengo claro que va a haber cantidades a favor, y pedir la exhibición. Vale, muchas gracias. Paso a la siguiente. Nos preguntan, ¿la comisión por descubierto y los intereses de demora en el contrato responden a la misma obligación o son cobros independientes? No son independientes, o sea, precisamente esa es una de las causas de nulidad, que se solapan. Entonces, ¿qué dice el Tribunal Supremo? Tú puedes cobrar intereses de demora, o sea, intereses de descubierto, ¿no? Puedes cobrar intereses de descubierto y puedes cobrar comisión, sí. ¿Por el mismo concepto? Sí. Siempre y cuando todo lo que cobres en conjunto no supere el 2,5 veces el interés legal del dinero. Desde el momento en el que pongas una cantidad fija, 10 euros, siempre es abusivo, porque tú pasas un día y te cobran 10 euros, con lo cual eso nunca va a ser 2,5 veces el interés legal del dinero. Pero es verdad que las dos mismas cláusulas, intereses de demora y comisión de descubierto, por el mismo incumplimiento, te van a cobrar las dos cosas, intereses de demora y comisión de posesión deudora o comisión de descubierto. Muchas gracias, Carolina. De momento no hay ninguna pregunta más. No sé si alguien más quiere hacer alguna. A ver si alguien más se anima a hacer otra. Vale, nos dicen, ¿con la ley de abril hay que hacer mediación? Entiendo que se refieren a los procedimientos de consumidores. Esto es lo que estamos hablando. No, lo que decía, el 439.5 y el 439 bis. Sí, se refiere al banco con el cliente. El banco con el cliente, sí. Esto era lo que decía. En la oposición al monitorio y en las causas de oposición a verbal o lo que sea, podemos alegar incumplimiento del requisito de procedibilidad por no haber acudido al MAS.
Vale, perfecto. Pues nada, lo que nos está llegando ahora son mensajes diciendo que gracias, que brillante la exposición. Por nuestra parte también darte las gracias por haberte ofrecido hacer esta jornada, que ha sido un placer. Muchas gracias, a su disposición para lo que necesiten. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.